Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros y compañeras presentes. El día de hoy, junto a mi grupo, presentaremos acerca del equilibrio hídrico, concentración y dilución de orina. ¿Cómo se forma la orina concentrada y diluida? Antes que todo debemos tener en claro qué es el agua corporal total. En varones es un 60% y en mujeres es un 50% de agua total, la cual puede sufrir modificaciones, por lo que nuestro cuerpo responderá para evitar patologías. ¿Qué sucede cuando este volumen total cae? Por ejemplo, una hemorragia pierde líquido, lo que provoca una disminución de H2O corporal total. En el caso de una persona que esté en el desierto sometida a temperaturas altas, comenzará a deshidratarse, a perder agua. En cualquiera de los dos casos, hay una disminución del volumen H2O corporal. Entonces, si cae el volumen corporal total, cae la volemia. Vamos a tener un volumen sistólico bajo, por lo que el gasto cardíaco cae también, lo que nos lleva a la fórmula de presión arterial igual a gasto cardíaco por la resistencia. Si cae el volumen, cae el gasto cardíaco, por lo tanto, cae la presión arterial. Esto genera un daño en los órganos ya que no habrá suficiente perfusión. Para remediar esto, el cuerpo reacciona haciendo homeostasis. Recordar que el cuerpo carotídeo y en el callado aórtico tenemos varo y quimiorreceptores y a través del sistema nervioso simpático dará la señal para que suba la resistencia y que suba la frecuencia cardíaca, para que de alguna forma suba la presión arterial. Por otro lado, el riñón también responderá a la caída de la presión arterial y si responde de manera deficiente, comienza a tener insuficiencia renal aguda. Los riñones cumplen múltiples funciones en el organismo, siendo las principales las siguientes: eliminar de la sangre componentes químicos, mantener en el cuerpo el líquido requerido para el funcionamiento normal de los sistemas orgánicos, ayudar a mantener la presión arterial dentro de los límites normales. Dentro del riñón se encuentra la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Cada riñón posee de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. No se regeneran, por ejemplo, por una lesión renal o envejecimiento, y con el tiempo se reducen gradualmente, pero la mayoría de las nefronas se adapta para compensarlo. Cada nefrona contiene capilares glomerulares, llamado glomérulo, y un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina. La sangre se filtra en el glomérulo que pasa por la cápsula de Bowman y después la sangre filtrada corre por el túbulo proximal, luego discurre por el asa descendente de Henle, luego por el asa ascendente de Henle que se va hacia la mácula densa, que después se denomina túbulo contorneado distal y luego pasa al túbulo colector cortical y finalmente al túbulo colector medular. El riñón activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, lo que hace que la aldosterona recapte sodio, recaptando finalmente agua, provocando un aumento del gasto cardíaco para evitar la hipoperfusión, y a nivel central se va a activar la vasopresina, que activará el sistema vasopresina SED. Todos estos procesos anteriores generarán la concentración de orina, ya que no se puede perder orina porque si no perdería líquido corporal. Por otro lado, ¿qué pasa si la persona tiene el volumen de agua corporal alto? Es decir, está sobrehidratado. En este caso, se produce la dilución de la orina. La concentración de la orina. Para evitar perder líquido por medio de la vía renal se debe concentrar la orina, lo que provoca efectos como la disminución de la diuresis, aumento de la osmolaridad urinaria, por lo tanto, un aumento de la retención de líquidos, o sea, agua. Hay que recordar que la concentración de la orina es con la hormona antidiurética. Para concentrar la orina debo tener una ADH funcionante y un intersticio que sea hiperosmolar, con mucha tonicidad, y eso se logra a través del sistema multiplicador de contracorriente. La hipófisis posterior libera ADH, que circula por la sangre hacia los riñones, donde aumenta la permeabilidad al agua de las células principales del túbulo distal final y el tubo colector. El efecto de la ADH es la activación de la vasopresina, lo que genera la apetencia por el agua. El otro efecto es vasopresor. Lo que genera la ADH es hacer vasoconstricción para evitar que en zonas que no requieran volemia, como en los dedos e intestinos, se contraigan y puedan reclutar sangre del exterior, es decir, periférica, y llevarla al cerebro y al corazón, que son órganos blancos que mejoran el gasto cardíaco gracias al receptor B1. Mientras que el receptor B2, que se produce en el tubo colector, lo que hace es recaptar agua y generar una disminución del volumen urinario y un aumento de la osmolaridad urinaria. Gradiente osmótico córtico-papilar. La función del gradiente osmótico córtico-papilar es un gradiente de osmolaridad en el líquido intersticial del riñón, desde la corteza a la papila. La osmolaridad de la corteza comienza en 300 milesosmoles y la osmolaridad puede ser hasta 1200 milesosmoles.
sistema multiplicador de contracorriente. ¿Por qué se llama multiplicador de contracorriente? Porque multiplica la osmolaridad del intersticio, dado que necesito tener un intersticio hiperosmótico, y contracorriente porque va en sentidos contrarios para producir el efecto del aumento de la osmolaridad intersticial. La orina se forma en diferentes segmentos. El segmento descendente del asa de Henle es permeable al agua, pero impermeable a solutos, y el segmento ascendente es permeable a solutos, pero impermeable al agua. En primer lugar, se va a filtrar el plasma, que tiene aproximadamente 300 miliosmoles, y cuando llega al túbulo colector proximal se va a absorber de manera isotónica, lo que quiere decir que la concentración en el túbulo colector proximal será de 300 miliosmoles. Mientras que en el segmento descendente solo vamos a reabsorber agua, y el agua va a pasar al intersticio siguiendo un gradiente osmótico, y a medida que vaya descendiendo la orina en el asa de Henle se va a ir concentrando. El agua sale por osmosis y sigue concentrando. Se llega al intersticio, lo más profundo del asa de Henle, y tendremos una concentración de orina de 1200 miliosmoles gracias a que ha salido el agua por el gradiente de concentración osmótico. ¿Por qué hay osmosis? Porque ha sucedido un medio hiperosmótico. Efecto único y flujo de líquido tubular. Efecto único. En tanto el segmento ascendente del asa de Henle es permeable a solutos, el cloruro de sodio es reabsorbido por el transportador de ion de sodio más ion potasio más 2 iones de cloro. Salen todos los solutos, lo que aumenta la osmolaridad en el intersticio, por eso se llama segmento diluyente. Flujo de líquido tubular. La nefrona saca solutos y al sacar solutos genera el intersticio hiperosmótico para que el agua fluya directamente, por lo tanto puede recapturarla. Además, la urea también interviene en el sistema de cortacorrientes. Este efecto diferencial de la ADH sobre la permeabilidad al agua y a la urea de los túbulos colectores corticales y medulares externos provoca el aumento de la concentración de urea en el líquido tubular. Dado que la concentración de urea del líquido tubular ha aumentado por la reabsorción de agua en los túbulos colectores corticales y medulares externos, se ha creado una gran gradiente de concentración para la urea. En presencia de ADH, los túbulos colectores medulares internos pueden transportar urea que se difunde a favor de su gradiente de concentración en el líquido intersticial. La urea, que de lo contrario hubiera sido excretada, se recicla en la médula interna, donde se añade al gradiente osmótico córtico capilar, es decir, aumenta la osmolaridad en el intersticio. ¿Qué efectos tienen los vasos rectos en el sistema de contracorrientes? En la arteriola aferente sale la arteriola eferente, la que se capilariza alrededor de los túbulos. Estos vasos sanguíneos con una osmolaridad de 300, 1200, 300 miliosmoles, gracias a los efectos de la concentración de la orina, lo que hacen los vasos rectos es llevarse los excesos, ya que no puedo tener más de 1200 solutos en el intersticio. Por lo tanto, tengo 300 miliosmoles al inicio y al final tengo 300 miliosmoles en los vasos rectos. ¿Cómo trabaja el ADH con el sistema multiplicador de contracorriente? Porque como sabemos, necesitamos estos dos mecanismos para la concentración de orina, o sea, un intersticio muy hiperosmótico. A medida que se va bajando en el segmento descendente en el asa de Henle, voy solo a recaptar agua, y cuando llega a lo más profundo del asa de Henle vamos a tener 1200 miliosmoles, mientras que el segmento ascendente solo reabsorbe solutos aumentando la osmolaridad en el intersticio, y el agua sale por osmosis porque ya hay un segmento que es hiperosmótico. Al tener un medio hiperosmótico, el agua va a fluir para tratar de compensar las concentraciones, pero no puede fluir fácilmente por el túbulo colector porque este túbulo es impermeable al agua. Por eso, al llegar la ADH se une al B2 y lo que hace es activar algunos canales y por medio de esto ingresará el agua y seguirá su gradiente. Tenemos nuestra célula principal en el túbulo colector y el vaso recto que lo acompaña, un intersticio que tiene 1200 miliosmoles. Además, tenemos un ribete en cepillo que tiene células cúbicas y tenemos la aquaporina 2, el cual es el transportador ideal para el agua. Entonces, la ADH activa la adenil ciclasa vía una proteína G estimuladora, el AMP cíclico. Y este mueve canales de calcio y activa aquaporina 2 por un lado y aquaporina 3 y 4 por el lado basal. Y lo que hacen es agarrar el agua
y guiar que sigan su flujo normal para que vayan al medio hiperosmótico, por lo que van a pasar del lado del túbulo hacia el lado basal, hacia el intersticio y finalmente al vaso recto, el cual se va a llevar el exceso de agua y de solutos. Dilución de la orina. Orina hiposmótica. En este proceso sucede lo contrario. La diuresis aumenta, la osmolaridad urinaria disminuye y hay pérdida de agua. La dilución es sin ADH. Cuando una persona está superhidratada, quiere decir que tiene una volemia alta, un alto gasto cardíaco, lo que repercute en la presión arterial. Por lo tanto, si tengo una volemia alta, tengo una osmolaridad baja. La ADH se va a inhibir porque la osmolaridad va a estar baja. Tenemos la osmolaridad urinaria que va de 200 a 1200 milosmoles en lo profundo del asa. Y como la persona se encuentra superhidratado, no hay ADH, porque la osmolaridad plasmática está baja. Entonces, si no hay ADH, no se abre el receptor B2, no hay acuaporina 2 y por lo tanto el agua que se encuentra en el túbulo va a salir con la orina, que es una orina diluida. A modo de resumen, las características de la orina diluida o hipoosmótica: la orina abundante con poca concentración de soluto, sin ADH, volumen urinario alto, osmolaridad urinaria baja, disminución de la volemia, inhibidores de la ADH, hipoosmolaridad, hipervolemia. El café y el alcohol son diuréticas. Las enfermedades asociadas a esto es la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica. En la orina concentrada o hiperosmótica, sus características son poca orina, alta concentración de solutos, con ADH, disminución del volumen urinario, aumento de la osmolaridad urinaria, aumento de volemia. Los estímulos para la ADH son deshidratación, caída de la presión arterial. Las enfermedades asociadas a esto son el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética y ciertos fármacos que aumentan el efecto de la ADH. Conclusión. Como sabemos, el riñón interviene en la regulación de numerosas funciones vitales, entre ellas la regulación de la tonicidad del fluido corporal a través del control de la excreción renal de agua. El riñón, para realizar simultáneamente todas las funciones de homeostasis, debe regular de forma independiente la excreción de agua y la excreción de solutos, y esto lo realiza gracias a su capacidad para concentrar y diluir la orina. El principal factor responsable de la regulación de la excreción de agua es la vasopresina, la cual actúa a diferentes niveles a lo largo del túbulo renal para controlar agua, iones y solutos. Por lo mismo, todos los mecanismos mencionados anteriormente ayudan a la homeostasis. Si alguna falla, ¿creen ustedes que existirá alguna patología relacionada?